Génesis capítulo 1, verso 26. Biblia, versión moderna de 1929. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En la semana de la creación, después de crear por medio de su palabra a los árboles, el sol, la luna, las estrellas y los animales, ahora en el sexto día Dios crea con sus propias manos al hombre a su imagen y semejanza. Génesis capítulo 2, versos del 1 al 3. Traducción, lenguaje actual. Así terminó Dios la creación del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe, y el séptimo día descansó. Dios bendijo ese día y lo apartó, o sea, que lo santificó, para que todos lo adoraran. La semana de la creación fueron días literales, en la cual Dios no solamente descansó el séptimo día, que es el sábado, sino que también lo bendijo y lo apartó o santificó, para que recordemos que Él es nuestro Creador y que debemos adorarlo en ese día. Primeros escritos, página 145, párrafo 1. Pero cuando Dios dijo a su Hijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, Satanás sintió celos de Jesús, deseó que se le consultase acerca de la formación del hombre, y porque esto no se hizo, se llenó de envidia, celos y odio. El pecado no dio inicio en la tierra, sino en el mismo cielo, cuando Satanás se rebeló contra Dios al querer ser igual a Dios. Y fue en el día que fue creado el hombre, en el sexto día de la semana de la creación. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8. Biblia católica latinoamericana. No olviden, hermanos, que ante el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día. Existen diferentes opiniones con respecto a esta cita, aunque la paciencia o misericordia de Dios es longánime. Sin embargo, algún día dará fin, ya que hay o existen un plazo determinado para la conclusión de este mundo lleno de pecado, y Dios no tolerará o soportará más crueldad o maldad, ya que Él es un Dios de amor y desea la felicidad no solamente de la humanidad de este mundo, sino también del universo entero. Review en Herald, 17 de julio de 1883, páginas 456 y 457. Cuando Dios creó la tierra, indicó el periodo de tiempo que debe pasar antes del día de juicio, que se refiere al juicio de revisión en el cielo. Empleó 6 días en la obra de la creación. En el séptimo día descansó de toda su obra. Santificó el séptimo día para hacer un eterno memorial de la creación. Pero parece que Dios asignó los primeros 7 días de tiempo para indicar el periodo asignado a la prueba y el juicio, que se refiere al juicio de revisión en el cielo de la humanidad. San Pedro dice que un día es para el Señor como 1000 años y 1000 años como un día, que se encuentra registrado en la segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8. Por esto nosotros creemos que Él dio a entender no simplemente que el día del juicio, que se refiere al de revisión en el cielo, ocupará el periodo de 1000 años, aunque este hecho parece estar revelado
en Apocalipsis capítulo 20, en que se habla de dos resurrecciones. Pero nosotros creemos que San Pedro también significó por ello que el periodo de la historia del hombre antes del día de juicio, que se refiere al de revisión, fue también indicado por los días que Dios empleó en la obra de la creación de 6 días. El día del juicio de revisión, que será en el cielo, comenzará y que ese día perdurará durante el periodo de 1000 años. Así, nosotros tenemos para la prueba 6000 años y juicio, que se refiere al de revisión en el cielo, de la humanidad por 1000 años. Una gran semana de tiempo, el periodo de 7000 años. En esta gráfica tenemos el periodo de prueba y juicio de la humanidad. Recordemos que cuando fueron creados Adán y Eva, que fue en primavera, dio inicio el pecado en el cielo, cuando Satanás se rebeló, que quiso ser igual a Dios. Y desde allí dan inicio los 6000 años de prueba, hasta la segunda venida de Cristo, que también terminaría en la primavera, para después dar inicio los 1000 años en el cielo, que sería el juicio de revisión. Y sumando los 6000 años y 1000 años, tendríamos 7000 años, representados por la semana de la creación. La historia de Jesús, el hogar de los salvados, página 183, párrafos 3 y 4. Y durante más de 6000 años, en sus formas de belleza y dones para el sustento, la tierra ha dado testimonio del amor del Creador. Esta misma tierra, liberada de la maldición del pecado, será el hogar eterno del hombre. En esta cita trata de la nueva tierra, cuando la tierra tendrá unos 7000 años de edad, que en la gráfica que a continuación presentaremos. En esta gráfica tenemos el periodo de la tierra que tendrá después del pecado, cuando finalmente será el hogar de los redimidos. Serán 6000 años que iniciaron desde la creación de Adán y Eva hasta la segunda venida de Cristo. Y después serán 1000 años en el cielo, para ser 7000 años. Y después será la morada de Dios con el hombre por toda la eternidad. Apocalipsis capítulo 20, versos del 1 al 5. Biblia castellano antiguo. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Apresó al dragón, la serpiente antigua, llamada también Diablo y Satanás, y lo sentenció a permanecer encadenado durante 1000 años. Luego lo arrojó al abismo, donde lo encerró con llave y selló la entrada, para que no engañe más a las naciones, hasta que hayan transcurrido 1000 años. Después habrá de ser desatado por un poco de tiempo. Y vi unos tronos en los que se sentaban los que habían sido facultados para juzgar. Y vi también las almas de los que habían sido decapitados por ser testigos de Jesús y por proclamar la palabra de Dios. Ellos nunca habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían aceptado en ningún momento que los marcaran en la frente o en las manos. Y yo los vi resucitar y reinar 1000 años con Cristo. Esta es la primera resurrección. Pero los demás muertos no resucitaron hasta cumplidos los 1000 años. En esta cita nos habla de lo que sucederá durante el milenio en el cielo, que inició cuando los justos, tanto vivos como muertos, resucitados, fueron trasladados al cielo en la segunda venida de Cristo, y ellos tendrán la facultad
de participar en el juicio de revisión. Jeremías capítulo 4, versos 23 al 26. Traducción, lenguaje actual. Veo la tierra, no tiene forma ni vida. Miro el cielo y todo es oscuridad. Las montañas tiemblan, las colinas se estremecen. Me fijo y no veo a nadie. Todas las aves del cielo se han ido. La tierra que antes era fértil, ahora parece un desierto. Todas las ciudades están en ruinas. Dios, en su terrible enojo, hizo que todo esto sucediera. Aquí nos habla de lo que sucederá durante el milenio, cuando la tierra va a estar desolada, vacía y sin habitantes. Isaías capítulo 24, versos del 19 al 23. Dios habla hoy. La tierra temblará de un modo terrible, se sacudirá, se hará a pedazos, se tambaleará como un borracho, temblará como una débil choza. Sus pecados pesan tanto sobre ella que caerá y no volverá a levantarse. Aquel día el Señor castigará a los poderes celestiales y a los reyes de la tierra, que se refiere a Satanás y a sus ángeles malignos, y también al hombre que no aceptó la gracia de Cristo para ser salvo y ser redimido. Dice también, los reunirá, los encerrará en un calabozo, que se refiere a la tumba. Los tendrá encarcelados y después de mucho tiempo los castigará. Cuando el Señor Todopoderoso actúe como Rey en el monte Sión, en Jerusalén. Esta cita se refiere después de los 1000 años. Review en Herald, del 28 de julio de 1874. Cristo ocupó el lugar de Adán en el desierto de la tentación, en el otoño del año 27 después de Cristo, para soportar la prueba en que éste fracasó. Entonces Cristo venció en el lugar del pecador 4000 años después de que Adán dio la espalda a la luz de su hogar. En esta cita nos dice que cuando Adán y Eva fueron tentados en el huerto del Edén y cayeron en transgresión, transcurrieron 4000 años después, cuando Cristo venció en el desierto de la tentación. En esta gráfica tenemos la cronología del pecado en la tierra, que dio inicio desde que cayeron en transgresión Adán y Eva, cuando fueron tentados en el huerto del Edén, hasta llegar a la tentación de Jesús en el desierto, que fue el año 27 después de Cristo, en el otoño, para así transcurrir 4000 años de pecado. Y si sumamos 2000 años más, tendremos 6000 años de pecado en la tierra, que sería en el otoño del año 2027 después de Cristo. Temperancia cristiana e higiene bíblica, página 154, párrafo 2. La transgresión continua del hombre durante más de 6000 años ha traído como fruto la enfermedad, el dolor y la muerte. Esta cita se refiere no solamente a los 6000 años desde que dio inicio el pecado en el huerto del Edén por nuestros primeros padres, hasta la segunda venida de Cristo, sino que nos hace ver que si Cristo no hubiese intervenido para rescatar al hombre, esto se vería reflejado después del milenio, por un corto de tiempo más, así que serían por más de 6000 años de transgresión continua del hombre. De acuerdo con la cita anterior del Espíritu de Profecía, que se encuentra en Temperancia Cristiana e Higiene Bíblica, en esta gráfica podemos ver que desde que inició el pecado en la tierra por Adán y Eva, debieron transcurrir 6000 años de pecado,
hasta la segunda venida de Cristo, y después serán 1000 años en el cielo, que se efectuará el juicio de revisión. Y posteriormente, después del milenio, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 20 versos 7 y 8, que dice: y cuando se terminen los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones para la batalla. Y esto será por un tiempo breve. Por eso dice la cita que por más de 6000 años de continua transgresión del hombre, que se refiere no solamente a los 6000 años de pecado, en donde se realizará la segunda venida de Cristo, sino que también se incluye al corto tiempo después de los 1000 años, en la cual será el juicio de ejecución. El gran conflicto ha terminado. La desolación de la tierra. Páginas 404, 405 y 406. El gran conflicto siguió su curso durante 6000 años. Durante 6000 años, la obra de rebelión de Satanás hizo temblar la tierra. Él convirtió el mundo en un desierto y destruyó sus ciudades, y a sus prisioneros nunca soltaba para que volviesen a casa. Durante 6000 años, su prisión, la tumba, ha recibido al pueblo de Dios y lo habría tenido cautivo para siempre si Cristo no hubiese roto sus cadenas y libertado a los que tenía presos. En esta cita nos confirma que desde que dio inicio el pecado en la tierra por nuestros primeros padres hasta la segunda venida de Cristo serán 6000 años de pecado. Bosquejos históricos, página 133. Un enemigo astuto y cruel asiste a nuestros pasos y está trabajando cada momento con toda su fuerza y habilidad para apartarnos de la manera correcta, desde que logró vencer a nuestros primeros padres en su hermoso hogar en el Edén. Se ha dedicado a esta obra. Más de 6000 años de práctica continua ha aumentado considerablemente su habilidad para engañar y seducir. Refiriéndose a los engaños del diablo, esta afirmación no tiene nada que ver con la edad de la tierra o el tiempo desde la caída de nuestros primeros padres, sino con cuánto tiempo el diablo ha estado en el negocio del engaño. Y por supuesto fue en el cielo que engañó a una tercera parte de ángeles. En esta gráfica tenemos la cronología del pecado en la tierra y el cielo. Los 6000 años de pecado en la tierra dan inicio con la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén, hasta llegar al año 2027 después de Cristo, en el otoño. No se puede determinar el tiempo exacto antes de caer en transgresión Adán y Eva, desde que fueron creados hasta la tentación, ya que en el momento que fueron creados comenzó el pecado en el cielo. Por eso dice esta cita en Bosquejos históricos que por más de 6000 años de práctica continua por Satanás, y se refiere cuando se rebeló en el cielo y engañó a la tercera parte de los ángeles. En esta gráfica tenemos la cronología del pecado en la tierra, que dio inicio desde que cayeron en transgresión Adán y Eva, cuando fueron tentados en el huerto del Edén, hasta llegar a la tentación de Jesús en el desierto, que fue el año 27 después de Cristo, en el otoño, para así transcurrir 4000 años de pecado. Y si sumamos 2000 años más, tendremos 6000 años de pecado en la tierra, que sería en el otoño del año 2027 después de Cristo. En esta gráfica tenemos
que de acuerdo al estudio y la información que obtuvimos acerca del espíritu de profecía, nos dice que los 6000 años de pecado terminan en el otoño del año 2027 después de Cristo. Ahora bien, esta sería una probabilidad, ya que si retrocedemos 3 años y medio, llegaríamos a la primavera del año 2024, en la cual se promulgaría la ley dominical en los Estados Unidos de Norteamérica, en la cual daría inicio al juicio investigador de los vivos, comenzando con la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 30 días después sería la ley dominical a nivel mundial, que sería el juicio investigador de los vivos, pero para otras denominaciones religiosas, dando comienzo al mensaje de los 3 ángeles. En esa gráfica tenemos el periodo de prueba de la humanidad. La segunda posibilidad sería la siguiente, de acuerdo a la cita de Review and Herald, en donde se nos dice que desde que fue creado Adán y Eva, Dios les dio un tiempo de prueba por 6000 años, y después sería el juicio de revisión por 1000 años, representados por la semana de la creación. Por lo tanto, si hubo un tiempo de 6 meses desde que fueron creados nuestros primeros padres hasta caer en transgresión, tendríamos que los 6000 años de prueba concluirían en la primavera del año 2027. En esta gráfica tenemos los 6000 años de prueba o periodo de la historia de la humanidad, que culminan en la primavera del año 2027 después de Cristo. Si retrocedemos 3 años y medio, tendríamos que en el otoño del año 2023 tendríamos la ley dominical en los Estados Unidos de Norteamérica, en la cual daría inicio el juicio investigador de los vivos, comenzando con la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 30 días después sería la ley dominical mundial, que sería el juicio investigador de los vivos, pero para personas de otras denominaciones religiosas, dando inicio al mensaje de los 3 ángeles.